Los saludo a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan Arenas López, soy consultor técnico de Oracle en Acevedo. Y el día de hoy la idea es ver un poco sobre lo que es Oracle Integration Cloud y realizar una pequeña demostración sobre un caso de uso, ¿cierto? Entonces tenemos que en el sector empresarial se pueden presentar diferentes retos, como por ejemplo la necesidad de conectar diferentes sistemas locales y en la nube de la entrada de pedidos, ¿cierto? O que la cadena de suministro está conectada por medio de correo electrónico y necesita ser integrada. O que se necesita mejor visibilidad durante todo el ciclo de vida de, del proceso, ¿cierto? De pedidos como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una empresa de producción donde el jefe de planta o el encargado de la manufacturación necesita tener conocimiento en tiempo real de cómo van evolucionando los pedidos y con esta información poder programar nuevas órdenes o realizar proyecciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, para todos estos retos y muchos más que pueden presentarse, Oracle nos brinda una plataforma de integración de aplicaciones de la mejor clase, que cuenta con más de 50 adaptadores locales y en la nube, listos para ser usados y realizar integraciones que podrían llegar a ser muy complejas de realizar con los métodos tradicionales, ¿cierto? Entre las ventajas que nos brinda Oracle Integration Cloud, tenemos que se ejecuta de forma segura en la infraestructura de Oracle y brindándonos pues un excelente rendimiento. También podemos realizar diferentes tipos de integraciones, como son integraciones de local a nube, de local a local, nube a local, etcétera, ¿cierto? Y cabe aclarar que Oracle Integration Cloud no solo nos permite realizar integraciones entre aplicaciones de Oracle, sino con aplicaciones de terceros o entre aplicaciones de terceros. Entre las herramientas que podemos encontrar en el ambiente de Oracle Integration Cloud, tenemos Process Cloud Service, que es una herramienta que nos permite mejorar la agilidad del negocio con la automatización visual de procesos, ¿cierto? Organizando flujos de trabajo centrados en tareas humanas. Y desde estos procesos podríamos invocar una integración o en sentido contrario, desde una integración, invocar uno de estos procesos. Tenemos también lo que es Visual Builder Cloud Service, que es una herramienta que nos permite desarrollar rápidamente aplicaciones web o móviles para los socios, los clientes, los empleados, con el objetivo de brindarles herramientas con las cuales ellos puedan trabajar en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y tenemos lo que es Integration Cloud Service, que es una de las herramientas más usadas y es la que nos permite realizar integraciones entre las diferentes aplicaciones y es en la cual nos vamos a centrar el día de hoy para realizar la demostración del caso de uso, ¿cierto? Entonces tenemos el siguiente caso de uso donde requerimos importar facturas de AR y de AP desde un servidor o desde una aplicación de un tercero a Oracle Fusion, ¿cierto? Entonces tenemos aquí este diagrama que sería el diagrama pues como tal del flujo de la integración, que primeramente lo que va a hacer es consultar en el servidor o en la aplicación del tercero las facturas existentes de AR y de AP para ser procesadas. Luego viene a este punto donde evalúa si esta factura es de AR, pues entonces toma esta primera ruta, llama el API REST de Oracle Fusion y crea una factura de AR. Pero en el caso contrario, toma esta segunda ruta, llama igualmente el API REST de Oracle Fusion, pero en este caso para crear una factura de AP. Bueno, entonces vamos a ir al ambiente de Oracle Integration Cloud y vamos a crear como tal esta integración. Entonces damos clic en el botón crear
Vamos a crear una integración que sea estilo aplicación. Le vamos a poner por nombre ACB Invoicing y damos clic en el botón crear. Acá, espera que se presentó como un error. Damos clic acá nuevamente en crear aplicación. Le asignamos el nombre y damos clic en el botón crear. Entonces se nos abre este lienzo en el cual vamos a desarrollar pues como tal la integración. Nos pide pues como que seleccionemos una conexión la cual vamos a utilizar de disparador. En este caso vamos a usar esta tipo REST y le vamos a poner por nombre Create Invoices. Damos clic en el botón continuar y la URI va a ser igualmente /create invoices. Vamos a utilizar el método o la acción post y vamos a configurar unos parámetros para este endpoint, ¿cierto? Entonces lo seleccionamos y damos clic en el botón continuar. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar dos parámetros. Como vamos a consultar facturas en un servidor, vamos a agregar lo que sería el parámetro de fecha desde y fecha hasta, ¿cierto? Entonces damos clic acá en el botón agregar y acá en name damos doble clic y asignamos un nombre. Damos clic para agregar uno nuevo y este sería el day from. Damos clic en el botón continuar y en terminar. Aquí tenemos diferentes opciones, por ejemplo está esta que es vertical o esta otra forma horizontal. Yo casi siempre lo trabajo es así horizontalmente, eso ya es dependiendo como tal de los gustos, ¿cierto? Y acá en esta parte, digamos acá vemos que se genera un error porque siempre las integraciones deben tener como unas variables de seguimiento. Entonces en este caso vamos a agregar, puede ser la fecha desde, ¿cierto? Para quitar ese error o simplemente en muchas ocasiones pues es necesario asignar esas variables de seguimiento para cuando las integraciones fallan en su ejecución, nosotros poder tener una trazabilidad, ¿cierto? Entonces en esta parte vamos a dar clic en este icono más para hacer llamado a la aplicación o al servidor donde se encuentran las facturas. En este caso sería este Invoicing Application. Le vamos a poner por nombre Get Invoices y la URI es /invoices. Vamos a utilizar el método post y en esta parte vamos a seleccionar estas dos opciones para configurar un ejemplo del request y de la response, ¿cierto? Damos clic en el botón continuar y acá se nos pide un ejemplo. Entonces en este caso pues hay varios formatos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a utilizar este JSON y en esta parte de acá en inline damos clic y vamos a agregar un ejemplo de ese request. Entonces en este caso sería este, ¿cierto? Que tiene los dos parámetros de las fechas. Entonces lo copiamos y lo pegamos en esta parte. Damos clic en el botón continuar y nuevamente continuar. Ahora nos pide un ejemplo de la response. Entonces hacemos lo mismo.
Y ahora vamos a copiar y a pegar lo que sería un ejemplo de la response. Lo pegamos, damos clic en el botón continuar, nuevamente continuar y terminar. Entonces vemos que automáticamente pues se nos ha creado acá lo que sería el llamado a ese servidor y se nos crea este asignador de datos o mapeador de datos, ¿cierto? Entonces damos clic en editar, en este icono de los punticos y editar para realizar el respectivo mapeo de datos de la información que nosotros vamos a enviar a ese servidor, que en este caso serían los parámetros iniciales, ¿cierto? De fecha desde y fecha hasta, ¿cierto? Damos clic en el botón validar y nos dice que se ha validado correctamente, entonces cerramos esta parte y ahora vamos a crear un bucle for each para que nos recorra cada una de las facturas que ha recuperado desde el servidor. Entonces damos clic en este icono de más y acá podemos ir a acciones y buscar lo que sería el bucle for each que está en esta parte o acá nos aparecen como unas sugerencias que también de ahí podríamos seleccionarlo, ¿cierto? Entonces lo seleccionamos y aquí nos pide pues arrastrar cuál es ese elemento de repetición. Entonces vamos aquí a Get Invoices, la respuesta que nos llega desde el servidor, ¿cierto? Y acá vemos que están las facturas. Entonces arrastramos este elemento y lo soltamos en esta parte. Y acá nos pide agregarle pues como un nombre a ese elemento actual. Entonces le vamos a poner por nombre Current Invoice. Y damos clic en el botón guardar. Ahora aquí en esta parte entonces vamos a agregar una ruta o dos rutas con el objetivo de validar si las facturas son de AR o de AP para que dependiendo de eso pues haga diferentes llamados a la aplicación de Oracle Push. Entonces damos clic en este icono más y buscamos esta acción que se llama conmutador. Y en esta parte entonces ya no vamos a seleccionar la respuesta Get Invoices, sino que vamos a seleccionar el Current Invoice, ¿cierto? Lo desplegamos Invoices y seleccionamos esta etiqueta Source. La soltamos en esta parte y le decimos que si es igual a AP, ¿cierto? Damos clic en el botón guardar y se nos ha agregado esta ruta. Entonces vamos a agregar una nueva. Vamos aquí a agregar ruta y vamos a hacer lo mismo. Arrastramos el source. Si el source es igual, en este caso, a R, ¿cierto? Y damos clic en el botón guardar. Listo, entonces en este caso ya tenemos las dos rutas diferentes para llamar dependiendo si son facturas de AP o de AR. Entonces vamos a iniciar primeramente por esta de AP, damos clic en este icono más y vamos a seleccionar aquí llamadas y seleccionamos la conexión ACB Oracle Fusion, ¿cierto? Le vamos a poner por nombre Create AP Invoice
y acá nos solicita una URI. Entonces, nosotros lo que hacemos es que vamos a la documentación de Oracle Fusion y acá buscamos lo que serían invoices y create an invoice, ¿cierto? En esta parte nosotros podemos ver lo que sería la URI, que, que es esta de acá. Podemos ver el método que utiliza, que es el post, y podemos ver lo que sería la estructura del request, del response y algunos ejemplos, ¿cierto? Y con esto poder pues construir el request que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, pues copiamos esta URI y la pegamos en esta parte. Seleccionamos acá el método o la acción post y vamos a configurar estos dos puntos para cargar un ejemplo del request y de la response. Damos clic en el botón continuar y en esta parte vamos a cargar el ejemplo del request. Entonces yo en esta parte acá pues ya tengo un JSON construido. Lo que hago es que lo copio y lo pego en esta parte. Doy clic en el botón continuar y nuevamente continuar. Y aquí hacemos lo mismo para la response. Copiamos el ejemplo y lo pegamos. Y damos clic en el botón continuar. Nuevamente continuar y terminar. Y tenemos acá el mapeador de datos, ¿cierto? Entonces damos clic en este icono, en editar. Desplegamos esta parte y acá en Current Invoice desplegamos también la factura y vamos a realizar el respectivo mapeo de datos. Entonces el invoice number, el invoice currency, que sería este, invoice amount, el invoice date, que sería este transaction date, la business unit, el supplier site, el invoice type, el according date, y ya nos quedaría la parte de las líneas. Entonces, para las líneas, como pueden ser varias, hay que implementar también un bucle for each para que recorra cada una de ellas. Entonces, para esto hacemos uso de las funciones XSLT, seleccionamos esta parte, desplegamos acá y en líneas, en both lines, perdón, damos clic derecho y seleccionamos esta opción de crear nodo de destino. Y desplegamos esta parte de acá y desplegamos acá en constructores XSL, control de flujo y arrastramos esta opción for each y la soltamos encima de invoice lines. Y desde esta parte le vamos a decir que por cada una de las líneas que encuentre acá, pues haga ese mapeo de datos. Entonces arrastramos acá y lo soltamos en el for each. Ahora sí, desplegamos el for each, el invoice lines y hacemos lo mismo en esta parte. Y ahora sí realizamos el mapeo de datos acá. Line number, el description, la quantity y el unit price. Damos clic en validar
se ha validado correctamente y cerramos. Y ahora vamos a hacer ese mismo proceso para el caso de facturas de AR. Entonces damos clic en este icono más y seleccionamos nuevamente ACV Oracle Fusion. Le ponemos por nombre Create AR Invoice. Y nuevamente nos pide una URI, entonces volvemos a la documentación de Oracle y ahora vamos a buscar Receivables Invoices. Lo tenemos en esta parte, lo desplegamos y seleccionamos Create a Receivables Invoice. Y aquí nuevamente entonces tenemos los ejemplos, podemos ver el método y copiamos la URI, ¿cierto? Y la pegamos en esta parte. Seleccionamos la acción Post y configuramos estos dos puntos nuevamente para agregar un ejemplo del request y del response. Aquí vamos a cargar el ejemplo del request, entonces vamos y buscamos ese ejemplo, lo copiamos y lo pegamos en esta parte. Damos clic en el botón continuar, nuevamente continuar y ahora vamos a cargar el ejemplo de la response. Lo copiamos y lo pegamos en esta parte. Damos clic en el botón continuar, nuevamente continuar y terminar. Y se nos crea también pues este asignador o mapeador de datos, ¿cierto? Damos clic en este icono, en el icono editar y vamos a realizar el respectivo mapeo de datos, ¿cierto? Entonces vamos a Current Invoice, Invoices y entonces seleccionamos lo que sería el Transaction Date, el Account Date, Bill to Customer Number, Bill to Site, Ship to Site, Business Unit, Invoice Currency Code, Transaction Source, el Transaction Type, Payment Terms y ya nos queda lo que son los Receivables Invoice Lines y Receivables Invoice Distribution, ¿cierto? Que también pueden existir varios. Entonces, por lo cual vamos a hacer lo mismo que hicimos con la factura de AP y es usar estas funciones XSLT, ¿cierto? Entonces, primeramente damos clic derecho acá y seleccionamos crear nodo de destino. Y lo mismo con las distribuciones. Y seleccionamos XSLT, desplegamos acá y seleccionamos constructores XSL, control de flujo. Desplegamos esta parte y vamos a arrastrar un bucle for each para las invoice lines y otro para las distribuciones, ¿cierto? Entonces, este primero, que es el de las líneas, entonces vamos a arrastrar acá lo que sería invoice lines, ¿cierto? Y para el de las distribuciones arrastraríamos este receivables invoice distributions.
Y ahora sí haríamos el respectivo mapeo de datos, ¿cierto? Entonces desplegamos invoice lines y mapeamos line number, quantity, unit selling price y description. Y hacemos lo mismo con las distribuciones. Entonces, invoice line number, account class, account combination y percent. Damos clic en el botón validar. Dice que se ha validado correctamente y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un manejador de fallos global por si esta integración llegase a fallar por algún motivo, pues envíe una notificación por correo electrónico a un usuario o al encargado pues como tal de monitorear la integración, ¿cierto? Entonces vamos a este icono, damos clic y en esta parte vamos a seleccionar notificación, ¿cierto? Vamos a acciones, notificación y acá se nos pide ingresar un correo al cual se va a enviar esa notificación, ¿cierto? Entonces ingresamos un correo. Acá se nos pide desde dónde se va a enviar el correo. Podemos ingresar el mismo o si queremos poner uno diferente, pues no hay inconveniente. Un asunto que vamos a poner facturación o importación de facturas. Y aquí nosotros podemos agregar parámetros, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a agregar un parámetro y le vamos a poner por nombre mensaje. Y vamos a enviar ahí, a capturar en ese parámetro el mensaje del error, ¿cierto? Entonces desplegamos acá Global Foul Object, Foul, y acá el reason, ¿cierto? Lo arrastramos y lo soltamos en esta parte. Y ahora acá en cuerpo, nosotros podríamos ingresar un mensaje normal o HTML si lo queremos y hacer uso de estos parámetros, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a enviar este mensaje donde se le notifica pues al usuario y le manda ese valor que capturó en ese parámetro mensaje, ¿cierto? Acá podemos entre llaves hacer uso de ese parámetro, ¿cierto? Entonces lo copiamos y lo pegamos acá en el cuerpo o en el body, ¿cierto? Y damos clic en el botón guardar. Se ha guardado correctamente, entonces ya ahí tendríamos lista nuestra integración. La cerramos y procedemos a activarla. La activamos en modo auditoría para nosotros mirar lo que son el intercambio de mensajes que hace la integración, ¿cierto? Y damos clic en el botón activar. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarla para probarla. Damos clic en este icono y seleccionamos ejecutar.
Y en esta parte pues están los dos parámetros que creamos en un inicio y vamos a ingresar una fecha desde, que podría ser, por ejemplo, la fecha de ayer, y la fecha hasta le vamos a dejar la misma, ¿cierto? Y damos clic en este botón ejecutar. Entonces ahí ya se ha enviado a ejecución. Podemos dar clic acá en este botón de realizar seguimiento de instancias y podemos observar que el estado se encuentra aún en curso, ¿cierto? Actualizamos o refrescamos y dice que ha terminado en un estado correcto, ¿cierto? Entonces acá en este icono podemos ver los detalles, ¿cierto? Damos clic ahí, con esta parte ampliamos y acá nos muestra primero cuando consultó el servidor en Invoke Get Invoices y podemos ver el, perdón, el mensaje que se le ha enviado, ¿cierto? La fecha desde y la fecha hasta. Y podemos ver lo que recuperó desde el servidor, que fue este archivo JSON, ¿cierto? Luego, en el bucle for each, vemos que realizó dos iteraciones. Entonces, en la iteración 1, podemos ver que tomó la ruta create AR invoice, ya que era una factura de AR, ¿cierto? Desplegamos acá y este sería el request que se envió a Oracle Fusion para crear pues la transacción, ¿cierto? Y esta sería la respuesta que llegó desde Oracle Fusion, donde podemos ver que ya nos devuelve lo que es el ID de esa transacción que se le generó y todos los datos como tal de la factura, ¿cierto? Ahora, si revisamos la segunda iteración, vemos que tomó la ruta de Create a Pay Invoice. Y igualmente podemos ver acá el mensaje que se le envió, que sería la información del JSON, ¿cierto? Lo que se recuperó desde el servidor y la respuesta, que sería pues la información de la creación de esa factura, el ID y toda la información pues relacionada, ¿cierto? En caso de que hubiera alguna falla o un error, pues la respuesta no sería la información de la factura como tal, sino que retornaría ese mensaje de error. ¿Cuál podría ser? Digamos que enviamos una fecha contable de un periodo que ya está cerrado, entonces nos devolvería ese mensaje. Eh, la factura debe estar en un periodo contable abierto o algo así. Y dependiendo pues de cualquier error, Oracle Fusion va a retornar una respuesta. Entonces ese está pues como un caso de uso y un ejemplo de cómo podemos realizar importación desde un servidor o una aplicación de un tercero a Oracle Fusion Finanzas, ¿cierto?